Canal 1 México presenta Enredarte. Enredarte, un espacio para conocer y apreciar el maravilloso mundo del arte y la cultura local, estatal y nacional. Enredarte, con Vidal Berrones, el lugar de encuentro para quienes comparten el gusto por el arte y la cultura. Bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de Enredarte. Hoy, en estos albores de los inicios del año 2020, tengo el honor y es un placer y mucho gusto de tener conmigo finalmente a Marta Romero Hillman. Ella, como ustedes saben, está en una gira de presentaciones de su segundo libro y bueno, es el motivo por el que vamos a platicar. Marta, Vidal, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionada. Pues finalmente se nos hizo. Platicando. Me da mucho gusto. Después de toda esta actividad que has tenido, pues lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo vas con la presentación de la gira de Luis Sol y las pesadillas? ¿Qué te puedo decir? Pues estoy muy contenta. La verdad es que, como bien dijiste al inicio, este es mi segundo libro infantil y estoy muy contenta y muy agradecida con el recibimiento que ha tenido. Salió a mediados de año, más bien hacia agosto, y a partir de ese momento hemos tenido una serie de presentaciones y bueno, nos ha ido muy bien, la gente ha respondido, chicos y grandes, que siempre es un halago aún mejor. Hemos tenido pues varias presentaciones ya y otras que... Si hubiera, que la hay, pero si me pudieras platicar, comparado con tu primera experiencia en esto de hacer cuentos para niños o relatos para niños, que fue Las Manizas y las Alas Mágicas, comparando los obstáculos o cómo en el camino, ¿qué nos puedes platicar? ¿Cómo ha sido este brinco? Porque es un cambio muy grande. Los dos han sido un éxito, porque el otro, me acuerdo que me pediste un consejo, te dije, no hagas el segundo hasta que no vendas el primero y lo vendiste. Sí. Cosa muy extraña, lo raro, porque no sucede mucho. Pero platícame la diferencia, desde el punto de vista, ¿cómo te sentiste? No nomás en el éxito de venta, sino tú, las complicaciones, a ver. Bueno, pues aparte Vidal, a mí me encanta compartir con Ego este proyecto, porque han de saber que Vidal fue también parte fundamental de mi primer libro. Fue, digamos que mi padrino me orientó muchísimo y siempre te estaré agradecida por ese hecho. Maniza y las Alas Mágicas se publicó 5 años antes que Luis Sol. Fue una experiencia hermosa que me ha dado muchas enseñanzas. Decías, era mi primer libro, todo era nuevo y si lo comparo con la experiencia de ahora te puedo decir que llego con más madurez, no solo como escritora, sino como persona y como presentadora de mi trabajo, ¿no? Algo que es una diferencia abismal es la editorial. En este caso, tengo el respaldo de una editorial que tiene un sistema de distribución maravilloso, que me ha arropado, que me ha guiado y que pues me lleva de la mano, ¿sí? Entonces, en cuestión de distribución, bueno, pues ellos se encargan de que esté de norte a sur del país, incluso también en plataformas digitales, y me ha facilitado las cosas en ese aspecto, en cuestión de distribución. También con Luis Sol he tenido mucho apoyo por parte de la editorial para presentaciones. Me ha abierto las puertas de foros maravillosos como fue la FILIG, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en la Ciudad de México, que esto fue en noviembre. Y también me invitaron a promocionar el libro dentro de la FIL en Guadalajara. Claro, que es maravilloso que en tu segundo publicación, bueno, estés en esa gran plataforma, pero, y aparte, aquí tú no pusiste dinero, es decir, yo me acuerdo que en la primera la inversión fue tuya, entonces eso también es un cambio radical. ¿Y por qué niños? O sea, tus dos publicaciones, esto me da pauta a preguntarte si vas a seguir con esa línea hasta que a ver qué depara el destino, o vas a continuar porque
Es como en las canciones, como en la música, como en el cine. Agarras un camino porque es con el que identifica la gente, en este caso tus lectores. Primero, ¿por qué niños? ¿Por qué temas infantiles? Y segundo, ¿vas a continuar con esta línea? Mira, te cuento. Mi afición por la literatura, por la lectura, empezó cuando era niña, ¿sí? Y es normal que uno a esa edad, pues, lea en lo natural cosas para niños y después vas experimentando nuevos géneros, ¿no? Y yo he de admitir que, aunque soy apasionada de básicamente todos los géneros, siempre he tenido un cariño muy especial por la literatura infantil. Claro, no en todas las etapas de la vida uno lo admite, ¿verdad? Pero aunque leo de todo, siempre he tenido un cariño especial, ¿no? Cuando yo me convertí en mamá, tengo 3 hijas, tuve como la excusa perfecta para hacerme de más libros infantiles. También escribo desde muy niña y sin darme cuenta, muchas de mis historias, no puedo decir que todas, pero sí muchas, iban con ese tenor, como tratando de buscar dar un mensaje de manera simple, tocando un tema que no necesariamente fuera algo demasiado complicado, sino que algo cotidiano, ¿no? Entonces, cuando me decidí a publicar el primer libro infantil, se me dio de una manera muy natural. Entonces, sí me gustaría seguir escribiendo libros infantiles. Que me limite solo eso, no lo sé, pero sí tengo otros proyectos ya en este momento de literatura infantil. Y es obligado que te pregunte, porque es interés general, ¿heredaste el gusto por el entorno familiar? Digo, tu padre un académico, tu mamá una persona también muy inteligente y metida en todo esto de rollos de familia y de la universidad, tus hermanos. ¿Tú crees que eso es algo que tú traes de sangre por lo que vivías, por lo que estabas, o te nació porque pues hay gente que tiene esos perfiles? Digo, tu carrera también la escogiste en el tenor de comunicación y luego en lo de letras, pero ¿tú le adjudicas esto a que de alguna manera tu papá es culpable de esto? Yo creo que son varios factores. En mi caso hay algo curioso. Yo crecí en Guanajuato, en las afueras de la ciudad, ya sea el camino a Santa Rosa, digamos, en la sierra. Y en esa época la señal de televisión no llegaba, o era muy mala. Entonces, teníamos una tele, pero casi no la usábamos. Entonces teníamos que ver otras maneras de entretenernos. Y al final acabó siendo un golpe de suerte en mi caso, porque yo sí encontré en los libros pues una compañía, una manera de pasar el tiempo y me permitió abrirme un mundo del que pues sin saberlo nunca iba a salir, ¿no? Eso por un lado, las circunstancias. Otra, el hecho de que tuve la fortuna de tener los libros al alcance, ¿sí? Y que eran libros adecuados a mi edad, que mis papás se tomaron el tiempo de acercarnos, somos muchos hijos, ese tipo de libros, ¿sí? Yo lo considero un gran acto de amor y de generosidad. Y por supuesto lo que dices, también el ejemplo arrastra, mis papás siempre han leído, y sí, pero yo creo que el que se hayan juntado estos 3 factores, sin duda me formaron a quien yo soy. Y bueno, tengo que comentarlo. La nacionalidad de tu mamá viene de una cultura en la lectura. Los norteamericanos, digo, a mí que me gusta viajar, no hay un avión, un tren, un barco, una lancha, un autobús urbano, que el norteamericano, en cuanto se sienta, saca su backpack, su libro, se pone a leer, y eso no lo ves en este país. Entonces eso también te comparto que es algo que traes en la sangre, porque digo, tu mamá se educó en Estados Unidos y desde muy chiquitos leen. Hay programas de lectura muy importantes y necesidades de lectura muy importantes. Yo he tenido por este medio mucho contacto con personas del medio cultural, del fotográfico, del político, con personas que platico sobre ese tema de la lectura, y el norteamericano ama la lectura
en cualquier sector y en cualquier nivel, y eso también lo traes. Sí. Ahora, los títulos. Platícanos por qué, bueno, yo lo sé el primero, por qué Manisa y las Alas Mágicas. Bueno, Manisa y las Alas Mágicas, el nombre Manisa, que es el personaje principal, es la combinación de los nombres de mis 3 hijas, que son Maya, Nina y Sara. Y básicamente quise Maya, Nina y Sara. Entonces quise pues hacerles un pequeño homenaje a las 3 e incluirlas, ¿no? Ser justa. Entonces así salió. Y bueno, previo a que se publicara Manisa y las Alas Mágicas, dije, voy a investigar pues si tiene algún significado que debería yo estar considerando, ¿no? Que a lo mejor tiene alguna acepción no muy buena o algo. No, y también es una ciudad en Turquía, muy bonita, ajá, muy interesante, que no conozco aún, pero Y luego algunos, a tus hijas ya les pusimos Manisas. Sí. O sea, si yo le digo Manisas, todo el mundo se me queda viendo, y bueno, no son Manisas, así se llamó el libro. Pero, ¿pensaste en el título antes de escribirlo, o lo estabas escribiendo y después el título, o cómo fue que sale en el recorrido que hiciste? En el caso de Manisa y las Alas Mágicas, es una historia curiosa porque es un cuento, originalmente lo escribí como un guión de radio, cuando estaba en la universidad, y después hice la adaptación a cuento, y originalmente se llamaba Lucía y las Alas Mágicas. Repito, lo escribí mucho antes de que nacieran mis hijas incluso, entonces con el tiempo lo fui puliendo, le fui haciendo modificaciones, y hasta el final decidí cambiar el título, el nombre del personaje realmente, y me salió muy natural, o sea, tampoco me quebré mucho la cabeza, y dije, Manisa, y ya está. Y bueno, el caso de Luisol, es muy interesante también, porque yo quería también un nombre, pues de cierta manera original, ¿sí? Y que tuviera también un significado. En este caso, Luisol viene a ser como un pequeño homenaje de varias Luises y Luisas en mi familia. Una fue María Luisa, la China Mendoza, que fue mi tía abuela, a quien quise muchísimo y me apoyó mucho en la China Mendoza, en esa carrera, y ella lo sabía, se lo compartí. Tengo tíos, tengo un hermano, Luis, tuve una bisabuela, una tatarabuela, entonces siempre he estado rodeada de Luises y Luisas. Y también me gustó la manera en la que este libro en particular, que habla de las pesadillas, como Luisol es esa dicotomía de luna y sol, el día, la noche, la oscuridad, la luz, las pesadillas, el sueño agradable. Entonces funcionó. Me han salido de manera muy natural. Pareciera que me llegaran de otro lado. No, pues qué bueno, la inspiración. Y Marta, Manisa, ¿cuántos libros imprimiste? De Manisa fueron 1000 ejemplares. Se vendieron. Agotados. ¿Y de Luisol y las pesadillas? Son 3000. 3000, o sea, un cambio. Muy bien. Muy interesante. Sí. En un momento seguiremos platicando Enredarte aquí en Canal 1 con mi querida amiga Marta Romero y sus maravillosos libros infantiles. Regresamos un momento. Pago anual 2020 de los servicios de agua y drenaje. Ayudas a construir un Irapuato mejor ciudad. Aprovecha. Haz tu pago anticipado durante enero y febrero. Puedes hacerlo en línea o en los acuamáticos. Es fácil y rápido. Con tu pago anual, más irapuatenses tendrán agua y drenaje y una mejor calidad de vida. Contamos contigo. Ciudad con agua. Ciudad con futuro. Japami. Estamos de regreso platicando sobre las aventuras en este mundo de escribir libros y literatura con Marta Romero. Una de las novedades o las características que tienen tus dos publicaciones es que los acompañas en sus presentaciones
una producción de teatro infantil. Y luego la cuestión de la ilustración es una, si no una novedad en el mundo de los libros, sino una novedad en el entorno local. Porque bueno, la experiencia que compartimos es de que se hace la presentación de tu libro con una exposición pictórica de las ilustraciones de Manizas, y aquí también tienes pues la presencia de un artista ilustrador. Platícanos, ¿fue idea tuya? ¿Fue idea del editor? ¿O cómo fue saliendo esto? ¿Y qué éxito tiene? Que lo deberían de copiar la gente que hace presentaciones, porque ahí esa es una inversión. Le da los personajes a un creador, el creador vuela su imaginación, lee el guión, el guión como si estuviera para hacer una película, y arma personajes en guiñol o en marioneta o ¿qué tipo es? Es de guiñol. Y los niños van a una presentación con sus papás, pero aparte ven el desarrollo de tu historia. A ver, platícame. Sí, bueno, ha sido una fórmula que nos ha funcionado muy bien. Y tú también tuviste ahí que ver desde la primera vez, cuando publicamos Manisa y las Alas Mágicas, que es acompañar las presentaciones, no todas, pero parte de ellas, con un grupo de titiriteros, que obviamente que elaboran marionetas a partir de los personajes y que hacen una puesta en escena del cuento. Entonces resulta ser pues muy divertido, muy didáctico para chicos y grandes, y a veces se acompaña de música. Y sobre todo que ahora con tanta comunicación y que los niños hay que aceptarlo, es triste, pero hay niños que ya tienen acceso a teléfonos y a tabletas, entonces ya ven otras cosas. Es padre que atraigas a un niño con ese gancho para que conozca una obra, o al revés, con que conozcan la obra y también se metan en el mundo del teatro infantil, que tiene pues dos mensajes distintos que llegan a un objetivo que es un denominador perfecto, que es el acceso a los libros, el hábito de la lectura y el amor a seguir conservándolo, porque bueno, hay muchas tendencias de que hay gente que dice y le apuesta que va a llegar un momento en que el libro ya no va a ser en papel, y le va a tocar a esas generaciones, a nosotros ya no, pero a esas generaciones quizá les toque, como nos tocó a nosotros, la fotografía análoga y luego la fotografía digital, o cuando me tocó el disco de LP de acetato, y ahora pues que ya no hay discos, todo es la nube. A ellos, la tendencia de algunos, yo no estoy a favor de eso, pero no voy a poder ocultar mi miedo de que estas generaciones de tus lectores, que son promedio de edad de 8 o 10 años, cuando sean adultos ya no van a tener la magia del papel, el olor, como dicen los americanos cuando llegan a un lugar a tomar fotos, smell the place, es decir, primero huele lo que vívelo y después saca tu cámara y tómalo. Eso me decían. Y esto ha hecho que entres en una plataforma distinta del común denominador de los escritores o de los comunicadores de sueños, que yo les llamo a los que escriben obras para niños, son comunicadores de sueños. Porque escritores, pues ahora la mayoría dicen que somos. Este ambiente, esto te gusta, pero desde tu perspectiva de escritora, de vendedora de sueños, entras a un mundo distinto, un mundo al que no te imaginabas, o a lo mejor no estabas preparada, o a lo mejor estabas preparada, pero no sabías en qué fecha, del mundo de la escritura. ¿Te presionas o te pones como meta, ya estás en tu siguiente publicación, o necesita que pase, pues, para que lo lea la gente, no voy a contarlo, pero la experiencia que tuviste de niña fue por esto? Te pregunto, ¿tienes más experiencias? O sea, ¿has tenido experiencias así que yo espere que tengas otro libro de tus experiencias? ¿O vas a empezar a buscar un tema? ¿O cómo te llega esa creatividad? Yo creo que para poder compartir, bueno, es lo que yo creo, de una manera como más sincera, más efectiva. Bueno, no es lo que crees, es lo que te ha funcionado. Es lo que me ha funcionado. Tiene que salir de una experiencia que tiene algo de autobiográfico, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el caso de Manisa
Es una niña que tiene una manera de explicar los fenómenos naturales, ¿sí? Muy especial y que sí tiene que ver con lo que yo creía de niña. En el caso de Luis Sol, que es un niño que, como muchos otros niños de su edad, padece de pesadillas, y creo que es un tema recurrente, muy recurrente, que no necesariamente se quita con los años, pero que sí, al menos en mi caso, durante la infancia, fue algo que me generaba muchísima angustia. Y tuve sueños, pesadillas, que aún recuerdo, y una que está aquí en particular. Entonces, cuando mis hijas empezaron a tener pesadillas también, se me dio de una manera muy natural escribir esta historia, porque yo podía sentir empatía por lo que ellas estaban pasando. Entonces, originalmente fue para ellas que escribí este cuento. Me salió muy rápido, la verdad es que fue, el primer borrador lo escribí muy, muy rápido y con la intención de ayudarles, ¿no? Me gusta contar esto porque cuando creí que ya estaba listo el cuento, digo, no, ya está, ahora sí. Entonces se los leo y empezaron, ¿y si le cambias esto? ¿Y si le agregas? Y todo. Y acabó siendo un proyecto de 4, ¿sí? Y lo cual lo enriqueció muchísimo. Me ganaste. Sí. Me te iba a preguntar, ¿tus hijas influyen en esto? ¿Verdad? Muchísimo, Claro. y también les gusta escribir y les gusta leer. Y ¿sabes qué? Ellas me permiten comprobar que si estamos al pendiente de acercarles a los niños, lo que decía, libros adecuados a su edad, podemos tener la oportunidad de formar grandes lectores y no necesariamente necesitamos tener una gran biblioteca ni mucho menos. En la medida de nuestras posibilidades, yo lo que siempre digo es, tengamos un pequeño rincón destinado a eso, aunque sea una cajita, una canasta, que nuestros hijos sepan, estos son mis libros, son lo que me interesa, son temas que me apasionan. Si les gustan los dinosaurios, de dinosaurios, si les gustan las manualidades, sobre manualidades, la historia, etcétera. Hay un sinfín de opciones. Yo también siempre digo, regalemos libros a los niños. Muchas veces nos estresamos tratando de encontrar el regalo perfecto. Como yo tengo niñas, por ejemplo, me toca una fiestecita, un niño, no sé ni qué dar, ¿no? Y a veces estamos preocupados, investigando. Cuando un libro, la verdad es que claro, va a trascender. O sea, a lo mejor solo le gusta esa etapa y después cambia de interés, como normal, ¿no? Uno acaba una novela y sigue con la otra. Pero siempre va a haber alguien que le interese ese libro. Y sobre todo, Marta, que cualquier juguete, cualquier objeto distinto a un libro, el recuerdo se queda de ese día porque se destruye, porque se acaba la batería, y un libro siempre va a tener, como tú dices, un rincón especial, un rincón donde va a estar ahí por generaciones, y algún día con esa adulta dice, mira, este libro me lo regalaron cuando tenía 10, 12 años. Yo tengo libros que fueron de mi abuelo, libros que fueron míos de niña, o incluso algunos que ya no es exactamente ese ejemplar, pero que fue un libro que leí de niña, y que, el releerlo me llena de alegría y de recuerdos, y te permite ahora sí que encontrar cosas nuevas que antes no viste, ¿no? Porque uno también va madurando. Nadie lee el mismo libro 2 veces. Así es. Ahora, volviendo a mi pregunta, ¿esperas que haya un determinado número de ventas para iniciar el otro, o ya estás ahorita planeando, ya tienes un tema, un siguiente proyecto, ya estás en algo? Tengo ya algo en el tintero. Luis Sol todavía no cumple ni siquiera el año de haber salido, entonces sí, mi idea es darle su espacio, terminar la etapa de promoción. Esto ya lo tendría que ver con la editorial. ¿Vas a seguir con la misma editorial? Yo desearía, sí. Claro, la verdad es que me siento muy a gusto con ellos. Y aparte, fíjate que también otra comparación. Cuando uno ve cine, que la mayoría es norteamericano, siempre se trata de los autores, andan hasta en los pueblitos, es un gran autor de una gran ciudad como Nueva York, pero anda en los pueblitos, y eso tú lo hiciste en la primera, que te seguí mucho, ahora ya no he seguido este camino. Pues te ibas a comunidades, a colonias, a casas de cultura, y eso es bueno, porque también
yo no sé si sea obligación de la casa editorial, o obligación del representante, o parte del escritor, el que se haga eso. Me supongo que es una combinación de los tres. Pero de repente hay escritores que lo hacen y dicen, es que no lo he movido, no me lo mueven. Bueno, pues es que debe haber un encargado, tú mismo, es que no tengo los recursos. Es decir, entraste como debe de ser, con el camino adecuado, por influencia local, extranjera, como sea, pero lo hiciste. Y eso nos da mucho gusto. Y eso te hace que te estés ahora involucrando con un grupo de escritoras, porque vas a conocer, bueno, tienes una amistad y una relación muy padre con Rayo Guzmán, le mandamos un abrazo, ya estuvo con nosotros en Enredarte, tienes con distintas personas. En mi experiencia como promotor cultural, en la música, en el teatro y hasta en la pintura, hay egos. Hay como que no todo el secreto. En la fotografía, pues es que yo la practico, los secretitos los tienen porque los descubren, no quieren decir. Esas amistades que tienes, compartes, independientemente de la amistad, compartes conocimientos porque son temas distintos. El tema que maneja Rayo Guzmán es muy distinto al tema que manejas tú, pero al final de cuentas el objetivo es que la gente llegue el mensaje a los lectores. Hay secretos entre los escritores, ya sea amigos o no amigos, hay secretos entre los editores, hay secretos entre las amistades en cuanto a los temas. Bueno, como tal, estoy de acuerdo contigo que puede llegar a haber ciertos egos, pero también uno sabe con quién relacionarse, con quién abrirse. En el caso de Rayo, que es una amiga queridísima y a quien le debo muchísimo, sí, porque los irapuatenses le debemos mucho por todo lo que nos ha dado. Me ha guiado. Ella me presentó al editor, tenemos la misma casa editorial y bueno, ya tan solo con eso me abrió un mundo. Y yo creo que al final cuando uno es escritor tiene que tener una pasión por contar historias. O sea, al final se limita a eso. Claro. Lo demás ya sale sobrando. Es el querer compartir una historia que a lo mejor otra persona puede identificarse con ella, puede tomar una parte, le puede hacer reflexionar. Y yo creo que al final se resume eso, pues los egos que cada quien se los quede en casa, ¿no? Y bueno. Y Marta, hoy te lo comentaste y también pues, obligada a mi pregunta. No es tu caso, no es tu caso, pero un escritor en nuestro entorno, ¿consideras que puede vivir de lo que vende o lo hace por ese amor al arte, lo hace por esa pasión de compartir historias, dar momentos de vida? O si es válido que lleguen a pensar, yo quiero escribir porque quiero vivir de esto, o sea, yo quiero vivir de esto. Te lo digo porque cuando uno habla de casos como Harry Potter, que se venden 7, 8 millones de libros, y luego ves tú que, por ejemplo, Ediciones La Rana, de Gobierno del Estado, su meta son 1,000 libros o 2,000 libros, o el Fondo de Cultura Económica, el libro que más ha impreso es La peor mujer del mundo, la peor señora del mundo, que hace 4,000 libros. Entonces, cuando tú dices, ese tipo de fondos institucionales se limitan mucho porque o tienen miedo a que no se vende, porque son presupuestal, como que no dan oportunidad a que se viva de esto, a que haya mucha cantidad. No sé, es algo que desconozco, pero tú pensaste en que en un momento dado puede ser no un ingreso, no, que vivas de escribir libros. Pues yo creo que se puede aspirar a eso, pero sin duda para llegar a ese punto, pues se necesita tener una trayectoria ya muy, muy consolidada. Al menos en mi caso, pues un inicio es compartir la historia, es poder... Es una visión distinta. Una visión distinta, el poder también, porque aquí no nada más escuchen mi cuento, sino lleva de fondo también una intención de poder, en mi caso, repito, inspirar a los niños y a los papás de estos niños a que sigan leyendo. También trata de hablar sobre valores, sobre las emociones, sobre todo lo que podemos lograr si a un niño, por ejemplo, tú le dedicas un tiempo leyéndole. Claro. Y no nada más en las noches, puede ser en cualquier momento del día, o recomendándole un libro. Mira, ¿sabes qué? Este libro a mí me gustó muchísimo, ¿cómo ves? Oye,
¿qué le agregarías tú a esta historia? ¿Cuál crees que sea la segunda parte? O sea, es una manera, creo yo, de generar un vínculo con los niños, en donde además les estás abriendo un mundo del lenguaje, le estás ampliando el lenguaje, lo estás introduciendo a un mundo nuevo donde pueden crear y todo. Entonces, al menos en mi caso... Una ruta, una aventura que no tiene un fin porque no lo sabes todavía, o sea, no sabes a dónde te lleva. Es eso, ¿no? En el caso de Luisol es compartir un tema que es muy, muy recurrente entre los niños, que son las pesadillas, pero que también aunado de ello... Entre los adultos, yo también tengo pesadillas, más que ahora sí controlo más los sustos. Sí me despierto y sí sé que existe y no existe. De niños piensas que todo existe. Exacto. Imagínate la angustia, ¿no? De despertar y en lo que te cae el 20 de que era una pesadilla. Pero bueno, también es esa función de tratar de promover la lectura entre los niños. ¿Y qué haces con las producciones? Es decir, los titiriteros arman algo, lo tienen, esos personajes... Ellos, sus monos, los personajes. Sus personajes, para ellos es vida, o sea, no los tienen en un baúl. Les regalas, se quedan en una bodega, ellos lo siguen produciendo, o siempre va a haber esa sociedad de que cuando tú estás con el libro, o ellos ya pueden utilizar, por ejemplo, si alguien quiere usar Manizas, puede decir, quiero ver la historia de Manizas con los titiriteros, o se embodegan o te regresan. ¿Qué pasa con esa parte de la teatro infantil? Los títeres son de los titiriteros porque ellos son los que los elaboran, basados obviamente en los personajes ilustrados, que el caso de Luisol, por ejemplo, es una ilustradora mexicana maravillosa, a quien le mando un beso, un saludo a María Perujo Lavín, que hizo un trabajo hermoso, de verdad no podría estar más contenta. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, se basan en la ilustración, entonces no puedo decir ni siquiera que es mío, aunque la ilustración salga de un personaje que yo creo en mi mente, está más basado en imagen y semejanza de una ilustración que es de otra persona. ¿Tú creaste el personaje o lo viste en alguna pesadilla? El de Luisol yo lo creé. ¿Tú lo creaste? Ok, pero no lo viste. Aparecen pesadillas que yo tuve, ¿sabes? Exactamente. Y al final, a mí, en la cuestión de los titiriteros, siempre tienen la cortesía de preguntar, oye, ¿puedo presentar a Luisol o a Maniza en tal cosa? Claro, o sea, yo lo que quiero es que la historia se comparta, si le va a regalar un rato de felicidad a niños y adultos, para eso es. O sea, el cuento dejó de ser mío el día que se publicó. Y mientras más lejos pueda llegar y si puede tocar corazones... Eso. Me gusta eso, que deja de ser... Es lo que mucho no lo hacemos. Tenemos todavía esos apegos. Yo cuando vendo las fotos o las regalo, no sabes el trauma que tengo, a pesar de que tengo el archivo para hacerlo, pero esa foto es un hijito y ese es tú. Y no tanto porque tenga apego, porque me preocupa qué va a pasar con ese apego, ¿en dónde la van a colocar? O sea, pero bueno. Sí. Algo más, Marta, ¿qué sigue en Marta Romero? Mamá, esposa, hija, comadre, pero sobre todo con esta gran... ¿Cómo divides tus tiempos? ¿Cuál es tu próximo proyecto? Mi próximo proyecto, bueno, pues por ahora seguir con Luisol, que ya tenemos ahí algunas cuestiones en puerta para el resto del año. Y ya, tengo en el tintero otro, solo te puedo adelantar que se repite un personaje que ha estado en los otros dos, que es Lilo, es un perro chihuahua, y Lilo es un perro que sí existe, que es el perrito de la familia, entonces me ha inspirado también y es muy buen personaje, y él se repite en la siguiente historia. Les voy a explicar, uno de tantos perritos, porque tienen muchos perritos. No, 4. No, pero cuando dices de familia, yo me refiero a la querida señora Fafi, que tiene muchos, le gustan mucho las mascotas. Sí. Bueno, te interrumpí. Entonces estás en ese proyecto, ya identificaste un personaje, que eso es muy padre. Sí. Eso es una característica. Cuando hablamos con los pintores, tardan mucho en tener una técnica. Ya tienes, tú ves, por ejemplo, le digo a Paola, un cuadro dice, es un Paola Martínez. Tú, cuando lee uno, dice,
aquí tiene que ver la creación de un sello, y eso es muy interesante, que se logra con el tiempo, y tú lo hiciste poco tiempo. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde puede encontrar la gente? Bueno, el libro que existe, porque el otro ya se terminó. Sí, bueno, pensando, ¿vas a hacer alguna reedición del otro? O digo, porque me supongo que vas a una feria de libro y la gente dice, tengo un grupo, ya terminó, y te va a preguntar, bueno, ¿y la reedición? ¿Pensaste en eso? ¿Ahora lo estás pensando? ¿Hay oportunidad de que la gente que no leyó Manizas lo pueda tener? Maniza y las Alas Mágicas está actualmente en versión digital, sí la puedes conseguir, eso seguro. En algunas librerías estará por ahí uno que otro, pero si no, de manera directa conmigo lo pueden conseguir. Me encantaría la reedición. Sí. Correos y todos. Sí, tengo una página en Facebook que es Luisol y las Pesadillas, Maniza y las, o sea, si me buscan Luisol y las Pesadillas, ahí también en esa página encuentran información sobre el libro anterior. Ahí pueden estar al tanto de todas las presentaciones, puntos de venta. Y sí, la verdad es que, como decía, tengo una editorial maravillosa que es Selector, que tiene una capacidad de distribución enorme, y estamos en pues todas las librerías de cadena, en tienda y en físico, incluidas aquí, por supuesto, las de Irapuato. Qué bueno. ¿Y dónde te encuentran tus redes sociales? ¿Tienes redes sociales que compartas? Sí, en Facebook está Luisol y las Pesadillas, y me pueden encontrar también, mi correo electrónico es martaelena.romero78@gmail.com. Marta, me ha mucho gusto que estés esta primera vez, que no va a ser la última. Gracias. Tenemos aquí en el canal un proyecto de trabajo con niños, en donde van a participar como conductores de temas como la lectura, como la ecología, porque tú que has estado trabajando en proyectos institucionales, te das cuenta que Irapuato tiene muchas cosas. Por lo más importante es su gente. Lo que esté sucediendo, que sucede en todo el mundo y ha sucedido en todos los tiempos, es una cosa, pero el hablar bien de Irapuato es el hablar bien de ciudadanos. Entonces vamos a provocar que suceden cosas. O sea, la idea de estar aquí contigo es que seamos unos provocadores de la lectura, de la paz, de la familia, del tejido social. Y bueno, va a estar constantemente invitada. Sé que tengo que agendarlo con algunos siglos de anticipación, pero aparto fecha, porque me encanta platicar contigo de tus proyectos fuera y dentro de cámaras. Me encanta que tengas la confianza de compartir tus restos y que escuches un consejo y que lo has usado. Eso es un honor para mí. Y bueno, me saludas a toda tu familia, un gran honor. Y normalmente nos tomamos una foto. Ajá. Ay, ando. Muchas gracias, amigos. Les recuerdo que la cultura cura, y les recuerdo que cada miércoles estamos con ustedes y mis invitados en su programa Enredarte. Que la pasen muy bien, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Canal 1 México presentó Enredarte con Vidal Berrones, el lugar de encuentro para quienes comparten el gusto por el arte y la cultura.